10:36 minutos. Está en estos momentos con nosotros Matías Bosch. Y aquí tengo una publicación que se titula Radiografía del Trabajo. Trabajos dignos o empleos chatarras. Que es un estudio sobre el mercado del empleo en la República Dominicana. ¿Qué periodo abarca este trabajo y qué información encontramos aquí, Matías? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer estar aquí. Tomamos en cuenta la creación de empleos entre 2012 y 2016 y después para ver la situación del poder adquisitivo de los trabajadores y los cambios de productividad, vimos el periodo 1999-2015. Esos han sido los dos periodos. ¿Qué es un empleo chatarra? Un empleo chatarra es un empleo descartable, desechable. Es decir, un empleo que es precario. ¿Ejemplos en el país, por ejemplo, los trabajos... Dependiente de una banca de apuesta. Quien despache esos números en las bancas. Dependiente de una banca de apuesta y dependiente y vinculado con actividades donde la productividad del trabajador no es lo fundamental, sino que el trabajador, digamos, es un elemento de obtención de ganancias, pero sus capacidades, sus competencias, su productividad no es lo fundamental. Si ves el estudio, en República Dominicana tenemos la situación que para nosotros en 2015 señalamos que estamos bajo un modelo económico improductivo e importador. Y eso creo que se ratifica cuando uno ve los 451.000 empleos creados entre 2012 y 2016. Una pequeñísima fracción fueron creados en industrias y en otra actividad como la agricultura y la agropecuaria. La gran mayoría de los empleos 2012-2016 se crearon en actividades como son el gran comercio, y los otros servicios que incluyen desde una funeraria hasta un salón de belleza. ¿Y no será, Matías, que la economía está cambiando y se está haciendo más variada y ya no dependemos tanto del tema de agroindustria y del tema de industria y del tema fabril? Por ejemplo. No, yo te digo que la economía sigue concentrándose en servicios y sigue concentrándose en actividades de servicio pobremente remuneradas y escasamente productivas. Sí. En cuanto al monto de salario, un aumento del 20% ha provocado que los empresarios digan: habrá inflación, habrán quiebras, despidos de empleados, pero ustedes proponen un aumento de un 53%. Mira, primero comentar lo del aumento del 53% que nosotros, según nuestros cálculos, hubiese sido lo justo para que se entienda. En República Dominicana, tú tienes la situación de que el trabajador y la trabajadora en 2015 veía un salario promedio 18% inferior al salario de 1999. Es decir, el trabajador en 2015 puede comprar menos. ¿Veía un salario? Puede comprar menos. Inferior al del 99. Al de 1999. En función de la capacidad de adquisición. De compra. En función de la capacidad de compra. Ahora, una preguntita. Voy. Entonces, para compensar la pérdida de poder adquisitivo, nosotros proponíamos y proponemos que el ajuste tendría que haber sido del 22% para compensar la pérdida de poder adquisitivo, no para que el trabajador gane más, para que el trabajador pueda comprar lo que compraba en 1999. Por otro lado, el trabajador al mismo tiempo no produce lo mismo que en 1999, sino que es más productivo. Es decir, la riqueza producida por el trabajador es un 50% mayor que la de 1999. Y nosotros creemos que no hay que compensarlo por el total de ese aumento de productividad. Pero lo justo es que si usted producía 10 y ahora produce 15, una fracción de esa mejora le toque a usted. ¿Cómo midieron ustedes eso, Matías? ¿Cómo midieron esa parte? Esa productividad. Eso se mide tomando el PIB, dividiéndolo por la cantidad de trabajadores, por la cantidad de horas trabajadas. Entonces tú
tú puedes medir la productividad por hora por trabajador. ¿Sí? Entonces, es que eso tiene un sesgo inmenso, porque, por ejemplo, un trabajador en una determinada área puede ser mucho más productivo que en otro, y ahí tú le estás dando una cobertura general. Lo hicimos por sectores. Incluso, por ejemplo, para que nosotros estemos claros, primero te termino la idea. Por eso nosotros consideramos que para el promedio, cuando tú agregabas un reajuste por poder adquisitivo y un reajuste por productividad, ese reajuste tendría que haber sido del 53%. Pero nosotros, por ejemplo, la construcción debió ser. ¿Por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario y la elevación de los precios, perdóname, que ha sido uno de los mayores crecimientos del PIB. ¿De cuánto sería el salario mínimo? Pero ¿qué pasa? Entonces, tú tienes una avalancha de mano de obra disponible, indeterminada, ilimitada ¿de cuánto sería el salario mínimo? El salario mínimo que pasaría a ser ahora de 26,000 o 27,000 pesos, pagaría una empresa. Asumiendo el 53%. Déjeme terminar la idea. Pero yo te iba a decir, si tú tienes, digamos en el sector construcción. Pero vamos por parte. Por parte. El salario mínimo ahora mismo es como de 23,000 pesos. No. Sí, claro, hermano. Sí. El cálculo real, el salario es. Él dice lo que cuesta, porque tiene que sumarle seguridad social, entre otras cosas. Lo que le cuesta a una empresa al trabajador, eso es lo que la empresa le paga al trabajador. Es decir, si pagarte un salario mínimo de 15,000 pesos, me cuesta además un 68% de carga. En mis cálculos y en lo que yo voy a presentar ante el impuesto sobre la renta, mi costo de ese trabajador es ese, los 23,000 pesos que estoy pagando en estos momentos. Cuando yo le voy a aumentar ahora el 20%, al 20% le tiene también una carga de un 68% más de carga, y eso es lo que la empresa paga realmente por un salario mínimo. Entonces el debate en el mundo en estos momentos está en si se quita una parte, que es lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo todo el mundo desarrollado, es quitando una parte de lo que se llama el salario social y agregándoselo al salario monetario, pero desentendiéndose de responsabilidades. Eso es decir, por ejemplo, prestaciones laborales. Eso es suavizando la carga de prestaciones. Y eso en Estados Unidos se usa desde hace bastante tiempo. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo industrializado. Es decir, eso es lo que está ocurriendo. Tienen que leer a Jeremy Riff. Y a West Standing en la era del precariado, por ejemplo, que es lo que plantea. Alemania tiene ese modelo también, pero no es el más justo tampoco. Para precisar las cosas. Para precisar, porque se me preguntaba antes una situación. Hay que decir que el reajuste que se está haciendo para el salario mínimo no sectorizado. Sectorizado. Porque en República Dominicana... Pero es la mayoría el no sectorizado. Hay 16 categorías de salario. Porque República Dominicana adoptó con el Código de Trabajo de 1992 la lógica de que las empresas compiten y son viables según cuán malo es el salario y cuán pobremente vive el trabajador. ¿Cómo va a ser, Matías? Esa es la lógica, por supuesto. Y eso es más perverso aún con el caso del turismo y con el caso de zonas francas y con el caso de construcción, que supuestamente para estimular la inversión, el salario es el factor clave de la competitividad. Y tú tienes en el sector de zona franca, por ejemplo, que es sectorizado, tú no vas a tener este reajuste. Ni en turismo tú lo vas a tener, ni en construcción tú lo vas a tener. Y en el sector de zona franca... ¿No será por el riesgo que ellos se vayan de nuestro mercado a buscar otro mercado laboral más barato? Pero pensemos esto, en el sector zona franca, que exporta para que sus productos se vendan en Estados Unidos, Yunjin, que se produce en Santiago, se vende en 5,000 y en 6,000 pesos en una tienda de Manhattan. El salario promedio anda por los 7,000 pesos. Y la productividad de un trabajador de zona franca, porque lo analizamos sectorialmente, es muy alta, la productividad de un trabajador de zona franca, comparado con los años 90, más que se duplicó. Es un 233% de lo que producía. Es más eficiente ese trabajador ahora. Produce más.
Las tasas de explotación en la zona franca son altísimas. No se puede parar de esa máquina durante 8 horas. Pero, disculpa, un trabajador Matías, no puede parar. Yo no sé si ustedes saben la ingeniería, el método. Claro, bueno, te doy el dato, te aporto este dato. Que la modalidad de te aporto este dato, sí. No puedes parar. Oye, hay una enfermedad que se llama síndrome del túnel metacarpiano, que son las que desarrollan los trabajadores que ensamblan los iPhone en China. Porque el movimiento de ensamblaje es tan mecánico y es tan constante que termina deformándole las manos. Bueno, fíjate, para que tú veas, por ese 233% de aumento de productividad de los trabajadores de zona franca, los trabajadores de zona franca no tienen ningún reajuste salarial, ni siquiera el de no sectorizado. Yo lamento que tengamos tan escaso tiempo. Sí, porque ese es un debate interesante. El incremento de la productividad, lamentablemente, está más asociado al desarrollo de la tecnología y de el marketing, la marca. No. El desarrollo de la productividad hoy, el desarrollo de la productividad hoy está más asociado, más que a la fuerza física, está más asociado a la tecnología. Lo que pasa, pero alguien tiene que ensamblar la tecnología. Todavía hay parte que alguien la ensambla, pero tú tenías en Café Santo Domingo una torre, ¿cómo se llama? Tú tenías la máquina, una moledora de café que te hacía el café, 68 gente. Ahora son lo que dice Jeremy Riff. Como tú tienes menos personas. Nadie de los que trabajan ahí gana salario mínimo. No, pero ahí es el tema. Si poca gente gana un salario mínimo, ya son 5, pero ya no son 5. Pero ya no son 5. Pero ya no son 5 gente que están haciendo. No son 5 obreros que están haciendo trabajo físico. Son 5 técnicos que están ahí. Ganan ahí 50 o 60 mil pesos. Y ya tienen otros ingresos. Pero vamos al punto. Matías, ¿qué es preferible? Perdón, ¿qué es preferible, Matías, ante nuestro desbordamiento demográfico y la escasez del empleo? ¿Qué es preferible? ¿Tener un empleo chatarra o no tener nada? Yo creo que esa es la lógica perversa, es una lógica perversa que se nos ha instalado, porque aquí se vive con la dinámica de que el trabajo es un favor. Yo digo ¿qué es preferible? Sí, pero todo el discurso es que el trabajo es un favor que se te hace y mejor te tienes que atener al salario que se te ofrece que a ningún otro. La pregunta es, ¿cómo se va a tener paz social? No se conoce ninguna sociedad donde la calidad de vida no aumente por 2 factores fundamentales: salario y gasto social. No se conoce ninguna otra. Pero Matías, por eso que el mundo se está revolteando. Por eso el Brexit, por eso el Trump, es por la pérdida. Es la interesante el debate. Que tú nunca debatís, Matías. Es la pérdida de calidad de vida. Sí, pero también información. Es la pérdida de calidad de vida del trabajador industrial en Europa y en Estados Unidos lo que lo ha llevado a cambios. Pero claro que sí. Claro que sí. Pero en Europa los niveles salariales no son tan bajos como aquí, nunca lo han sido. No lo han sido. Según en 2013, el salario mínimo dominicano era el salario mínimo por hora en República Dominicana, ese era el más bajo del continente. Solo compite con el de Haití. Aquí no estamos hablando de una situación de depresión de la industria. Aquí no estamos hablando de un envejecimiento de la población. Aquí no estamos hablando de una era postindustrial. Aquí estamos hablando de que el 63% de los trabajadores de República Dominicana están ganando en promedio 11,000 pesos, cuando la canasta familiar promedio ya anda por los 29,000 pesos. O sea, que estamos hablando que el dominicano trabaja. Ni el Estado emplea con esos salarios. Que el dominicano trabaja, que el dominicano produce más y el dominicano está recibiendo unos salarios que no son ni la mitad del costo de lo que se necesita para sobrevivir. Sí, hay un problema. Estamos hablando que el dominicano está pasando hambre. Serio. Y después hablamos de paz social. Incluso y después vamos hablando de superación de la pobreza. No se puede superar la pobreza, no se puede disminuir la delincuencia, no se puede disminuir la violencia social, no se puede con estos niveles de desigualdad, porque además, de nuevo, fíjense este dato, porque se habla de que no hay.
o se habla de que ya no se produce tanto como antes. En República Dominicana, en 1999, por cada 100 pesos producidos, 45 se destinaba a la remuneración del trabajador. Y en la actualidad son solo 27 de los 100 pesos que se destinan a la... ¿Cómo ustedes miden? ¿Cuáles indicadores miden eso? Se mide el volumen de la economía y la masa salarial. O sea, tú comparas cuánto es la masa salarial de lo producido. Cuando tú tomas el campo, que la masa salarial respecto del PIB ha disminuido dramáticamente. Eso incluye el empleo público. Claro, y que la presión pues fiscal... eso no es objetivo, Matías, porque el empleo público pero es que el empleo público es parte del empleo, tú no lo puedes sacar de ahí. Y que la presión fiscal recientemente salió, no es más que no supera el 14%. 14.2%. Es una concentración brutal de la riqueza. Según la CEPAL, un estudio de 2015, después de impuestos, el 10% más rico en República Dominicana se lleva 42 veces lo que se lleva el 10% menos rico. O sea, en República Dominicana no falta producción. De América Latina. No falta producción del mundo. Esa es la distribución. Es un círculo vicioso. En el periodo de Obama fue cuando más se asentó. Sí, no República Dominicana, América Latina. Pero la realidad de América Latina se expresa con creces en República Dominicana. Hay gente por ahí que me dice, yo quiero trabajar, aún gane 8,000 pesos, pero yo quisiera trabajar. Yo no quisiera estar en mi casa haciendo nada. Entonces, canasta familiar alta en términos oficiales, un salario pírrico por debajo de lo recomendado, pero ¿cuál sería la solución? Porque necesitamos empleadores, necesitamos empleo y necesitamos un ingreso promedio. ¿Cuál sería tu razonamiento para armonizar todo eso? Pero a nivel que acaba de hacer una pregunta, pero todos estamos interviniendo. Relaciono lo que tú dices con lo que preguntaba hace un momento nuestro amigo José. Es decir, situados en ese escenario dramático, las personas optan por trabajar. Estamos de acuerdo, conste. Pero ese es el escenario más que tenemos. Más del 50% de la gente trabaja en el sector informal. Y el Banco Central mostró por qué. Porque en República Dominicana los salarios del sector informal, salvo en las áreas de gerencia, ¿verdad? Sí. Y de los profesionales de dirección, los salarios del sector informal son superiores que los salarios del sector formal. Entonces, por algo la gente huye para la informalidad. Entonces, el punto es que la generación de empleo en República Dominicana, como está mostrado aquí, se concentra. No hay una política económica para crear empleo en los sectores que producen más valor y que permite que haya mejores salarios. Si además de eso tú tienes una política salarial restrictiva e incentivos fiscales que lo que apoyan es la concentración del capital y no el aumento de las recaudaciones para un mayor gasto social, lo que tú tienes en República Dominicana es una realidad social dramática. Matías, ¿observaron ustedes el impacto de la mano de obra extranjera no regulada en la construcción y en el sector agropecuario? ¿Cómo presiona esto? Porque Hayon Chan, a propósito de lo que decía Anibelka, dice, los salarios en Europa y en Estados Unidos se mantienen altos por los controles migratorios. Si se caen los controles migratorios, caerían al piso. Y lo de alto es muy relativo, Lo de alto es muy relativo, sobre todo en Nueva York. No, y eso yo te lo puedo decir que los controles migratorios. Muy relativo. Un chofer de guagua en la India gana 50 veces menos que en Europa. Pero tan alto hoy que en términos relativos nadie en el mundo hoy, un salario de clase media no le garantiza a nadie una vida de clase media. Pero es lo que te digo. En ninguna parte del mundo. Y todavía pero se mantienen altos relativos, así como tú planteas, que no le garantizan condiciones de clase media. Sobre todo en el estado de Nueva York. Pero perdóname, por las regulaciones migratorias. En la India hay ingenieros expertos, que además su idioma inglés es fundamental, para sustituir todos los ingenieros de Estados Unidos y todo lo que Europa necesita. Matías, ¿cuánto aumentar el salario mínimo? ¿Cuánto aumentar el salario mínimo? Por lo que Julio señalaba. No, 53 no es posible. Nosotros estamos diciendo se retribuyera al trabajador por la pérdida de poder adquisitivo y por el aumento de su productividad. Segundo, en este escenario no estamos discutiendo, que Julio tiene mucha razón, no estamos discutiendo la realidad
realidad de los salarios en general. Estamos discutiendo la existencia de salarios mínimos, contrastados con ¿qué? Con el poder adquisitivo del trabajador, con la productividad del trabajador y con el costo de la vida, es decir, con la canasta básica. En América Latina, o sea, tú tienes países como en el caso de Chile, donde hace unos años ya se acordó la necesidad de discutir un salario decente, una categoría salario decente. Y ese no mínimo, sino decente. Se acordó en aproximadamente para los dólares en $500. O sea, es cierto que en general los salarios se han depauperado, es cierto que el trabajo se ha precarizado, pero la dinámica dominicana es, de nuevo, la dinámica del rentismo, que no deja de ser la misma de los cañeros haitianos. Y no es ese rentismo el que nos tiene con este nivel de evolución de civilización. No deja de ser lo mismo de los cañeros haitianos, o sea, de la importación de mano de obra. Es la misma lógica de la caña de azúcar hasta hoy. Nosotros vamos a ganar más y vamos a competir mejor mientras menos nos cueste la mano de obra, porque vemos la retribución del trabajador como un costo. Oye, ¿cómo se llama aquí generalmente? Costo laboral. Es decir, no es el que produce y además no es el mercado, porque ¿quién es el trabajador? Tu mercado. El que consume. Es el que te consume. No. En República Dominicana ya es un dogma llamarlo en las discusiones habituales costo laboral. Cuando empecemos a cambiar ese switch y entendamos primero que es una necesidad de tener mercado y en segundo una necesidad de paz social, vamos a revisar qué está pasando. En la época de la caña no los perjudicaba tanto porque eran inmigrantes, que el gobierno traía y el gobierno los devolvía. Realmente yo los compraba 50 centavos. Realmente no devolvió tanto, pero se supone que los devolvía. Pero lo que estamos creando es una bomba social. Bueno, pues muy interesante. Siempre. No 53 y 90, ¿verdad, Matías? Y de la fundación muy interesante. Esto es un mochita de verdad. El 20. Nosotros estamos diciendo los factores que habría que tomar en cuenta para una discusión seria de en una escala de el 1 al 10, donde 10 es más. ¿Qué nivel de bochismo tú le asignas a los gobiernos del PLD? No a a los gobiernos del PLD. La respuesta. Espérate. ¿Qué nivel de bochismo? De bochismo. Viendo el bochismo como lo veo yo, como una ideología. ¿Qué nivel de bochismo? Del 1 al 10, del PLD. El nivel de bochismo que tiene. Sobre todo a Danilo. Empiezas al máximo. No me está. Espérate. De los gobiernos, no de los tres, de los cinco. Pero sepáramelo. Me está preguntando. Sepárame, Leonel y Danilo. Pero espérate. El nivel de bochismo en un país donde la libertad sindical está prohibida, donde los salarios son salarios de hambre, donde se importa el 65%. Le va a dar cero. Por ese camino le va a dar cero. ¿Qué nivel? ¿Qué tú le das del 1 al 10? Danilo no bochista. A poner nota, pero yo te estoy diciendo la realidad. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la situación de los trabajadores, para Juan Bosch, la esencia de la democracia era la justicia social. Matías, aquí está. Lo mete en una licuadora todo y no dan un dedo de Juan Bosch. Ustedes son los expertos en opinar sobre esas variables. Pero es bochita o no bochita. Yo me Matías, muchas gracias. Qué buen debate. Así que muchas gracias a Matías Bosch. Toma. Hasta pronto. Matías, ¿tú conocías a Martín? ¿Tú conocías a Martín de Jaina? Un intelectual de Jaina. Somos brillante, casi tocayo. Mira Martín, donde tú has llegado, Eso tú no lo has conseguido en el mismo golpe. Es al lado de Matías, que tú estás sentado de Matías Bosch. Él es un obrero. No le generes un conflicto. Es un obrero de la palabra. Adelante, Martín.